Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular el límite de y me dan esta expresión que tenemos aquí. Ahora, primero que nada y de manera general, la mayoría de los límites que tienen raíz se indeterminan, ¿no? Luego se ve que se tienen que racionalizar, pero de todos modos vamos a evaluar el límite para ver si se indetermina. Si se indetermina, vamos a romper la indeterminación. Entonces, esto va a ser igual a la raíz de 2 más. Recuerden que para evaluar un límite, lo único que tengo que hacer es el valor al que tiende x, lo voy a sustituir en todos y cada uno de los lugares donde yo vea una x. Entonces sería 2 más x, pero x tiende a 0, entonces sería 2 más 0. Menos la raíz de 2 entre x, que es 0, y esto va a ser igual a la raíz de 2 más 0, pues es 2 menos la raíz de 2 entre 0, y esto es igual a 0 entre 0. Eso efectivamente genera una indeterminación, entonces vamos a romper esa indeterminación. Como ya les había mencionado, las raíces, los límites que tienen raíces se rompen indeterminaciones con la racionalización. Entonces, para romper la indeterminación de este límite, yo tengo que racionalizar la expresión. Recuerden que para racionalizar la expresión yo tengo que multiplicar tanto numerador como denominador por lo que deseo racionalizar. ¿Y qué se puede racionalizar? Solo lo que tiene raíz. Entonces, ¿qué es lo único que tiene raíz aquí? El numerador. Así que tengo que multiplicar tanto numerador como denominador por lo que deseo racionalizar. Pero recuerden que se cambia el signo. Entonces sería la raíz de 2 más x menos se va a pasar a más la raíz de 2 y también multiplico por la raíz de 2 más x más la raíz de 2. Entonces, recuerden, se cambia el signo cuando son dos o más términos. Entonces, ya tenemos la racionalización, solamente vamos a hacer las operaciones. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tienda a 0 de multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, y me quedaría como la raíz de 2 más x menos la raíz de 2 que va a multiplicar a la raíz de 2 más x más la raíz de 2. Ahí está. Entre x que va a multiplicar a esto, x por la raíz de 2 más x más la raíz de 2. Perfecto. Sabroso y suculento. Entonces, esto me va a quedar como el límite de x cuando tiende a 0. Y observemos lo que tenemos arriba. Arriba tenemos un producto notable de binomio conjugado. ¿Por qué? Porque tenemos raíz de 2 más x, raíz de 2 más x, raíz de 2, más y menos. Entonces, eso cumple completamente la forma del binomio conjugado, que es a más b, que multiplica a menos b es igual a cuadrada menos b cuadrada. Entonces me va a quedar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Sería el cuadrado del primero, que es raíz de 2 más x al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que es raíz de 2 al cuadrado. Entre esto de aquí abajo no lo voy a desarrollar, esto para que sea más fácil de simplificar arriba. Entonces me va a quedar como x que multiplica a la raíz de 2 más x más la raíz de 2. Perfecto, ahí está. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 de, cancelamos la raíz cuadrada con el cuadrado y me quedaría solamente 2 más x menos la raíz cuadrada con el cuadrado se van y me quedan menos 2. Entre x que va a multiplicar a la raíz de 2 más x más la raíz de 2. Perfecto. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tienda a 0 de 2 menos 2 se cancelan, solamente me va a quedar una x arriba entre una x abajo por la raíz de 2 más x más la raíz de 2. Ahí está. Esto va a ser igual a, si nos damos cuenta, esta x con esta x se pueden cancelar y únicamente me quedaría como el límite de x cuando tienda a 0 de 1 entre, recuerden que el cancelar significa que es x entre x es 1, entre la raíz de 2 más x más la raíz de 2. Entonces, ahora sí, con toda la facilidad y sencillez del mundo, evaluamos este límite. Todos los lugares donde yo vea una x, le voy a poner un 0. Entonces, va a ser esto igual a 1 entre la raíz de 2 más 0 más la raíz de 2. Y esto va a ser igual a 1 entre la raíz de 2 más 0 es solamente 2 más la raíz de 2. Y esto va a ser igual a 1 entre raíz de 2 más raíz de 2 es la misma base. 1 más 1 es 2 raíz de 2. Y este sería el resultado de ese problema. 1 sobre 2 raíz de 2. No sé si todavía lo racionalicen, pero ese sería el resultado de ese problema. Y sí, efectivamente todavía se racionaliza, entonces me quedaría como 1 entre 2 raíz de 2, racionalizando, multiplico tanto numerador como denominador por solamente lo que tengo con raíz, que es 2 raíz de 2.
Ahora, muy importante, recuerden que cuando son dos o más términos se cambia el signo, pero cuando solamente es un término no se cambia el signo. Multiplicamos 1 por 2 raíz de 2 es 2 raíz de 2 entre 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 es 2 raíz de 2 y todo esto elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 raíz de 2 entre, aquí vamos a aplicar una ley de los exponentes que me dice que a a la b a la m es igual a la m por b a la m. Entonces serían 2 al cuadrado por la raíz de 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 raíz de 2 entre 2 al cuadrado son 4, que va a multiplicar a este con este se cancelan y solamente es un 2. Entonces esto va a ser igual a este 2 con este 2 se cancelan y me quedaría solamente la raíz de 2 entre 4. Y ahora sí, este sería el resultado que está en la guía de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice ¿cuál es la expresión que corresponde a evaluar el resultado de la derivada de f de x es igual a x cúbica en el punto x igual a 3? Bueno, primero que nada, si esto fuera evaluación de la derivada en un punto mediante derivada directa, esto sería extremadamente sencillo. ¿Por qué? Porque solamente me quedaría la derivada de esto es f' de x es igual a 3x cuadrada, y evaluando en el punto f' de a, que es igual a 3, me quedaría como 3 por 3 al cuadrado, y esto es igual a 3 por 9, y esto es igual a 27. Eso sería el resultado si se hiciera con derivada directa, pero como no es por derivada directa y es por definición de derivada, entonces vamos a tener que hacer la definición de derivada evaluada en un punto, que me dice que la derivada evaluada en un punto A, en este caso el punto A es 3 para nosotros, es igual a el límite de h cuando tiende a 0 de delta de y entre h, y esto va a ser igual a el límite de h cuando tiende a 0 de la función evaluada en el punto A más h menos la función evaluada en el punto A entre h. Ahí está, esa es la definición de derivada evaluada en un punto. Entonces, ¿qué es lo único que yo voy a hacer? Recuerden, a en este caso para nosotros va a ser 3, porque a se refiere al punto donde se va a evaluar esta derivada. Entonces, vamos a aplicar la definición desde aquí. Decimos que la derivada de f de a, pero a es 3, va a ser igual a el límite de h cuando tiende a 0 de la función a más h. ¿A cuánto vale a? A vale 3 más h menos la función evaluada en el punto a, que solamente es 3 entre h. Ahí está. Esta es la primera parte de este problema, pero observen cómo yo todavía estoy conservando la f de función. Eso quiere decir que yo todavía no he sustituido la función original, que es x al cubo. Entonces, esto me va a quedar como el límite de h cuando tiende a 0, y ahora voy a cambiar estas funciones por mi función original. Como nada más tengo x al cubo, entonces todos los lugares donde yo vea una x voy a poner 3 más h. Me quedaría como 3 más h y todo esto elevado al cubo. Recuerden, ya lo estoy evaluando en mi función. Menos, ahora, todos los lugares donde yo vea una x voy a poner un 3 solamente. Serían 3 al cubo entre h. Ahí está. Y esto va a ser igual a el límite de h cuando tiende a 0 de el binomio al cubo de esto. No me va a quedar el espacio, ¿verdad? No voy a tener el espacio suficiente. Entonces vamos a ponerlo de este lado. Sería el límite de h cuando tiende a 0 de... Ahí se ve bien esto. De h cuando tiende a 0 de... Ahora sí, resuelvo el binomio al cubo. El cubo del primero serían 3 al cubo más 3 veces el primero por el segundo, y el segundo, el primero al cuadrado, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Ahí está. Menos el 3 al cubo que ya teníamos ahí, entre h. Ahí está. Entonces esto va a ser el límite de h cuando tiende a 0 de 3 al cubo son 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, más 3 por 3 al cuadrado son 9 por h, ahí está, más 3 por 3 son 9, h cuadrada, más h al cubo, menos 3 al cubo, que son 27, ¿verdad? Ahí está, 27 entre h. Esto me va a quedar como el límite de h cuando tiende a 0 de 27 más 27h más 9h cuadrada más h cúbica menos 27. Ahí está. Esto entre h. Ahora,
Vamos a reducir esta expresión y me quedaría 27 menos 27 se hacen 0 y solamente me quedaría el límite de h cuando tiende a 0 de 27h más 9h cuadrada más h cúbica entre h. Perfecto. Y esto va a ser igual a, voy a factorizar una h aquí arriba. Me quedaría como el límite de h cuando tiende a 0 de h factorizada, que va a multiplicar a 27 más 9h más h cuadrada solamente entre h. Perfecto. Ahora sí, cancelo esta h con esta h y me va a quedar únicamente el límite de h cuando tiende a 0 de 27 más 9h más h cuadrada, y esto va a ser igual a, evaluando el límite en h cuando tiende a 0, sería solamente 27 más 9 por 0 más 0 al cuadrado, y esto me va a quedar solamente como 27. Y si nos damos cuenta es exactamente lo mismo que les había dicho al inicio, pero esta vez con la definición de derivada en un punto. Entonces, la verdad no sé cuál es el resultado de este problema, no sé hasta qué punto lo pidan, pero bueno, creo que lo piden hasta este punto, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes revisan cuál es el resultado de este problema, pero pues este es el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver este problema que me dice que encuentre las coordenadas de los puntos máximos y mínimos de esta función. Bueno, primero que nada, voy a poner todos los pasos para poder sacar los máximos y mínimos de una función. Pero antes que nada voy a reducir esta expresión que tenemos aquí. Entonces, más bien la voy a desarrollar porque reducida ya está. Me quedaría que y es igual a x por, resuelvo el binomio, y es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, que serían 8x más el cuadrado del segundo que es 16. Esto va a ser igual a Sashita, este por este y este por este. X por x cuadrada es x cúbica, menos por más es menos, 8x por x es 8x cuadrada, más 16 por x son 16x. Ahí está. Ahora sí, ya con toda la tranquilidad del mundo puedo empezar a resolver este problema. Entonces, paso número 1. Vamos a poner aquí paso número 1. Derivar y, ¿no? En este caso estamos utilizando la notación de y. Pero recuerden que y también es f de x, ¿no? O y de x y esto es igual a y. Es exactamente lo mismo. De hecho, a mí me gusta más la notación de f de x. Es más, voy a quitar las y's y voy a poner f de x. Voy a poner f de x, f de x, f de x. Ahí está. Entonces decimos derivar f de x. Vamos a derivar primero esta función. Entonces f' de x me va a quedar como... Aquí tenemos la derivada de una potencia. Recordemos que la fórmula de derivada de una potencia, x a la m respecto de x, es igual a m por x a la m menos 1. Entonces, x al cubo, la derivada de x al cubo me dice que sería la m, pasa a multiplicar toda la x y sería 3x a la m menos 1. Pero entonces en este caso sería 3 menos 1 y serían al cuadrado. Menos 8x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de 8x cuadrada? Es exactamente lo mismo, ¿no? Sería la derivada de una constante por x a la m respecto de x. Esto es igual a la constante que va a multiplicar a la derivada de x a la m respecto de x. Y esto va a ser igual a, pues ya lo que sea la derivada de esto, que es igual a la constante por m por x a la m menos 1. Ahí está. Entonces, directamente ya podemos decir que la m va a multiplicar a la constante. Entonces serían 2 por 8 son 16x a la 2 menos 1 es 1 solamente. Más la derivada de 16x. ¿Cuál es la derivada de 16x? Esto me quedaría como la derivada de una constante de x respecto de x. Y esto va a ser igual a... La constante sale y me quedaría la derivada de x respecto de x. Esto es igual a la constante por la derivada de x respecto de x es 1. Entonces me quedaría más la derivada de 16x es 16. Perfecto. Entonces paso número 1, derivar f de x. Ya tenemos derivada la función f de x. Perfecto. Ahora, paso número 2. Vamos a borrar todo esto. Las fórmulas de derivación. Y decimos... Paso número 2, igualar f de x con 0. Entonces nos quedaría como 3x cuadrada menos 16x más 16
igual a 0. Perfecto. Ahí está, bien sabroso y bien delicioso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Lo que vamos a hacer después es sacar los puntos críticos de la función. Entonces, vamos a poner obtener, punto número 3, obtener puntos críticos de la función. Obtener puntos críticos de la función. ¿Cómo se obtienen los puntos críticos de la función? Bueno, primero que nada yo tengo que factorizar esta expresión, que es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces vamos a factorizar este trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Primero que nada, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar dos números que multiplicados me den 3x cuadrada. Vamos a decir que esos números son 3x por x, porque 3 es un número primo. Ahora, dos números que multiplicados me den 16, entonces serían 8 y 2. Entonces decimos que 3x por 2 son 6x, 8x por x son 8x. Esto sumado me tiene que dar 16x, eso no me da 16x. Entonces vamos a cambiarlo y serían 8 y 2. 3x por 8x serían 24x, x por 2 serían 2x, esto no me va a dar ni de broma 16. Entonces creo que vamos a tener que utilizar los otros factores de 16, que serían 4 y 4. 3x por 4 serían 12x, 4x por 4 son 4x. Pero vean, aquí yo tengo un menos 16x y me tiene que dar ese mismo menos 16x. No pasa nada, dos números que multiplicados me den 16 positivo, pues menos 4 y menos 4, menos por menos me va a dar más, 4 por 4 son 16, ahí está, y decimos que 3x por menos 4 son menos 12x y x por menos 4 son menos 4x, sumados estos me quedarían como menos 16x, ahí está, sabroso, ya lo hicimos. Entonces, obtenemos los puntos críticos como factorizando primero la expresión. Entonces, los factores me quedarían como 3x menos 4 que va a multiplicar a x menos 4 y esto está igualado con 0, ¿verdad? Ahora, para obtener los puntos críticos, lo único que yo tengo que hacer es separar cada uno de los factores e igualarlos a 0. Entonces decimos que serían 3x menos 4 igual a 0 y x menos 4 es igual a 0. Despejo el valor de x y me quedarían como 3x es igual a 4 y x es igual a 4 sobre 3. Aquí serían x es igual al 4 que está restando, lo paso sumando, y x es igual a 4. Entonces, mis puntos críticos de la función son x es igual a 4 tercios y x es igual a 4. Ahí están mis puntos críticos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es derivar f' de x, es decir, la segunda derivada de esta función. Entonces vamos a volver a derivar esta función que tenemos aquí. Decimos que f' de x me va a quedar como... ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado menos 16x más 16? Bueno, aquí de nueva cuenta es la derivada de una constante por x a la m respecto de x. Esto va a ser igual a la constante por la derivada de x a la m respecto de x. Y esto es igual a la constante por m de x a la m menos 1. Entonces me quedaría como 2 por 3 son 6x solamente, a la 2 menos 1 pues es 1. Aquí es la derivada de menos 16x, entonces es la derivada de una constante por x respecto de x, esto es igual a la constante por la derivada de x respecto de x, esto es igual a la constante por 1. Entonces la derivada de menos 16x es menos 16 solamente, y aquí tenemos la derivada de 16. La derivada de 16 es la derivada de una constante respecto de x, y eso es igual a 0. Entonces ya no se pone ese 16, ¿no? Ya tenemos que f' de x es igual a 6x menos 16. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es el paso número 5, donde tenemos que tener espacio. Tengo que borrar esto. Esto es lo que tengo que borrar porque esto todavía lo voy a utilizar. Entonces, de hecho creo que también iba a utilizar lo otro. O no sé, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver. Paso número 5. Evaluar puntos críticos en f' de x. Vean, f', o sea, en la segunda derivada, o sea, aquí. Vamos a derivar f', vamos a evaluar los puntos críticos en f' de x. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? 4 tercios y 4. Ahora, quiero que como nota pongan algo que diga lo siguiente. f' en un punto de A mayor a 0, entonces voy a tener que es un mínimo. f' de A menor que 0 es un máximo. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo
que cuando yo evalúe estos puntos críticos en la segunda derivada de la función, si es mayor que 0, se va a considerar como un mínimo. Si el resultado es menor que 0, se va a considerar como un máximo. Entonces, si es mayor que 0, se considera como mínimo. Si es menor que 0, se considera como máximo. Así que vamos a evaluar los puntos críticos, que son 4/3 y 4, en esta segunda derivada. Entonces, decimos que sería fb' de x, pero x la vamos a evaluar en los puntos de 4/3. Entonces, fb' de 4/3 me quedaría como 6 por 4/3 menos 16. Esto va a ser igual a 6 por 4 son 24 entre 3 menos 16. Esto va a ser igual a factor común denominador es 3. 3 entre 3 es 1 por 24 son 24. Menos 3 entre 1 son 3 por 16. Serían 48, ¿no? 48. Y esto va a ser igual a 24 menos 48 serían menos 24/3. Ahí está. Esto está bien sabroso y esto es suculento. Entonces, como me dio negativo, ¿qué va a hacer? Si me dio negativo, me dice que si es menor que 0, los menores que 0 son los negativos. Entonces, esto es un máximo, ¿verdad? Máximo. Eso quiere decir que este punto crítico es un máximo. Perfecto. Entonces, vamos a ver si el otro es un mínimo o es un máximo. No es uno y uno, no. Los dos pueden ser máximos o los dos pueden ser mínimos o ninguno de los dos, ¿no? Entonces, vamos a ver si ese punto es un máximo o un mínimo. Evaluamos fb' de 4. Esto va a ser igual a 6 por 4 menos 16. Esto es igual a 24 menos 16 y esto va a ser igual a 8. Como me dio positivo, me dice que cuando es mayor que 0, o sea positivo, va a ser un mínimo. Entonces, x igual a 4 va a ser un mínimo. Perfecto, sabroso y suculento. Entonces, ya sabemos que x es igual a 4/3 es un máximo y x igual a 4 es un mínimo. Así que vamos a sacar el paso número 6. El paso número 6 va a ser para sacar las coordenadas de los puntos máximos y de los puntos mínimos. Entonces, me está diciendo que el paso número 6 es lo siguiente. El paso número 6 es evaluar puntos críticos en f de x. Quiero que observemos, porque yo no estoy poniendo estas notaciones a lo pendejo. Estoy poniendo puntos críticos en f de x. Eso quiere decir en la función original. Observen cómo estoy indicando f de x, f' de x, o sea, la primera derivada. La fb' es la segunda derivada. Entonces, por eso estoy poniendo las cosas como son. Entonces, digo que evaluar los puntos críticos en f de x, o sea, en esta función original que tenemos aquí, para poder obtener las coordenadas de los máximos y de los mínimos. Entonces, primero que nada me quedaría f de 4/3, ahí está. Esto va a ser igual a 4/3 elevado al cubo. Lo estamos evaluando aquí. Menos 8 que va a multiplicar a 4/3 elevado al cuadrado, más 16 que va a multiplicar a 4/3. Ahí está. Esto va a ser igual a 4 por 4 son 16. 16 por 4 son 64. Creo que sí. Entre 3 menos 8 que va a multiplicar a 4 por 4 son... no es cierto, pero no le ve el 3 al cubo, ¿eh? 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. Entonces serían 64 entre 27 menos 4 al cuadrado son 16, entre 3 al cuadrado son 9, ahí está, más 16 por 4 son 64, entre 3. Y esto va a ser igual a 64 entre 27 menos 8 por 16, ¿cuánto es 8 por 16? Vale, ver. 16 por 8, 6 por 8 son 48, 8 por 1 son 12 y son 128, ahí está. Entonces serían... caray, ¿qué está pasando? Esto es un igual, pareció un menos. Esto es un igual, entonces serían menos 128 entre 9 más 64 entre 3. Perfecto. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores para sacar el factor común denominador y me quedaría como 27, ¿verdad? ¡Ay, qué imbécil estoy! Borré las cosas importantes. X igual a 4/3 era un máximo. Y x igual a 4 era un mínimo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahora sí, hacemos esta operación, me quedaría como factor común denominador es 27. Y decimos, 27 entre 27 es 1, por 64 son 64. Menos 27 entre 9 son 3, por 128. ¿Cuánto es 128 por 3? ¿Quién sabe? Vamos a hacerlo. 128
por 3 me quedarían como 8 por 3 son 24, 3 por 2 son 6, son 8 y 3 por 1 son 3, son 384. 384 más 27 entre 3 son 9 por 64. ¿Cuánto me da 9 por 64? Vamos a hacerlo. 64 por 9, 9 por 4 son 36, 9 por 6 son 57. Ahí está, entonces serían 576. Entonces esto va a ser igual a 576 más 64. ¿Cuánto me da? 580, 640. 640 menos 384, ¿quién sabe? 640 menos 384, vamos a hacerlo. Me quedaría como, aquí son 6, aquí son 5 y aquí son 2, son 256. Y me quedarían como 256 entre 27. No sé si esto todavía se puede reducir. Vamos a ver si 256 es múltiplo de 3. Y decimos que serían 25, 6. Me quedarían como 8 por 3, que son 24, y me sobra 1, son 16. No, no es múltiplo. De 9 tal vez. A ver, 256 y 9. 9 por 3, 9 por 2, ¿verdad? Son 7, son... No. Entonces, el resultado de esto quedaría como 256 entre 27. Así que, como evalué en el punto de 4 tercios, el máximo va a tener las coordenadas. El punto máximo, aquí lo voy a poner punto máximo, va a tener las coordenadas de 4 tercios, 256 entre 27. Ahí está. Y ahora vamos a sacar las coordenadas del punto mínimo. Las coordenadas del punto mínimo, vaya a evaluar otra vez el otro punto crítico en la función f de x original. Entonces, vamos a tener que me quedaría como f de 4, es más sencillo hacerlo, me quedaría como 4 al cubo menos 8 por 4 al cuadrado más 16 por 4. Esto va a ser igual a 4 al cubo, es 4 por 4 son 16, 16 por 4 son 64, menos 8 por 4 al cuadrado son 16, más 16 por 4 son 64, ¿no? Entonces me quedarían como 64 menos 8 por 16. ¿Cuánto es 8 por 16? ¿Quién sabe? Vamos a hacerlo. Me quedarían como 6 por 8 son 48, 4 por 8 perdón, son 128. 64 menos 128 más 64. Entonces 64 más 64 me dan 128. Menos 128 me va a quedar 0. Entonces el punto mínimo va a tener las coordenadas de 4,0. Y ahí está mi punto mínimo. Y estos serían los resultados de este problema.